El secreto del mal, un viaje a las raíces de la oscuridad y el plan divino. ¿Alguna vez te has detenido a contemplar el abismo del mal? No solo el que ves en los titulares, sino el que acecha en las sombras, el que desgarra corazones y naciones. Si Dios, la perfección misma, creó todo, incluyendo a Lucifer, un ser de luz y maravilla, ¿cómo pudo nacer la oscuridad? Esta es una de las preguntas más antiguas y desgarradoras que la humanidad ha gritado al cielo. Imagina por un momento, miras a tu alrededor y te ahogas en un mar de sufrimiento, guerras que nunca terminan, injusticia que clama, un dolor palpable, personas que se traicionan, que mienten, que se destruyen sin piedad. Pero el mal siempre ha estado aquí, como una sombra eterna, o tuvo un punto de origen. Y si Dios es infinitamente bueno, ¿cómo pudo permitir que algo tan corrosivo y devastador se arraigara en su creación? Aquí es donde la historia da un giro intrigante. Las escrituras susurran sobre un ser que fue la cúspide de la creación, un retrato vivo de la perfección. Sí, la Biblia dice que Lucifer fue creado perfecto. Piensa en ello, perfecto en belleza, abrumador en poder, insuperable en sabiduría, con un lugar de honor inigualable en el cielo mismo. Estaba cara a cara con la gloria de Dios, intocado por la corrupción. Entonces, ¿cómo, de esa luz prístina, pudo emerger el arquitecto del mal, el adversario por excelencia de Dios y de toda la humanidad? Pero detente. Esta no es solo la historia de Lucifer. Es, de una forma muy real, tu historia también. Porque si logramos desentrañar el origen de esta oscuridad, desbloqueamos una comprensión esencial sobre nosotros mismos y nuestra existencia. Empezamos a ver por qué el mundo es como es, y lo que es infinitamente más crucial, cuál es nuestro propósito en medio de todo este caos. Pero antes de seguir adelante, atrévete a confrontar esta idea. Si tuvieras el poder absoluto de crear un ser o un universo que fuera impecable, que nunca pudiera fallar, que fuera incapaz de desobedecer, ¿eso sería la verdadera perfección? ¿O sería simplemente una máquina, un autómata programado sin la chispa vital de la elección, sin la posibilidad de la libertad? ¿Qué es lo que verdaderamente define algo como perfecto? ¿Es la simple ausencia de error, o es la capacidad, asombrosa y a menudo aterradora, de elegir lo correcto, de abrazar el bien a pesar de la tentación? La respuesta a esta pregunta no es trivial. Puede demoler y reconstruir tu percepción de Dios, de aquel que ahora conocemos como Satanás, e incluso del tejido mismo del universo. Y si te dijera que el secreto más profundo del origen del mal no reside únicamente en la figura de Satanás, sino en el poder insondable de lo que significa realmente poseer libre albedrío. Guarda bien esta idea, porque a medida que profundicemos, desenterraremos una verdad que pocos captan, una verdad que tiene el poder de transformar tu visión de lo divino, del bien y el mal, y sí, incluso de ti mismo. ¿Te atreves a acompañarnos en este viaje? Ahora que hemos lanzado la pregunta al aire, ¿cómo surgió el mal si Dios creó a Lucifer perfecto? Es hora de descender a las profundidades de la historia. La clave no se encuentra en la filosofía o en la lógica abstracta, sino en un libro que ha resistido la embestida de los siglos, cargando consigo enigmas y verdades que cortan el alma, la Biblia. Para entender la aparición de la oscuridad en el cosmos, debemos retroceder al mismísimo principio, a un tiempo antes de la humanidad, antes de la Tierra, antes de que el tiempo mismo tuviera significado. En aquel vacío primordial, solo existía Dios y una creación celestial de una magnificencia que escapa a nuestra comprensión. La Biblia nos ofrece destellos de un ser excepcional, un ángel cuya deslumbrante belleza y poder superaban nuestra imaginación más salvaje. Su nombre, Lucifer. Ezequiel 28 horas y 15 minutos nos regala una descripción que quita el aliento. Así dice el Señor Dios: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Estuviste en Edén, en el jardín de Dios, toda piedra preciosa te cubría. Te ungí como querubín protector, pues para eso te establecí. Estuviste en el santo monte de Dios, caminabas entre piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Piensa en la magnitud de esto: un ser nacido perfecto, un emisario de luz con acceso ilimitado a la presencia resplandeciente de Dios. No era un simple ángel, Lucifer era un querubín ungido, una de las inteligencias más elevadas en la jerarquía celestial. Su misma existencia reflejaba la gloria divina, envuelto en un aura de esplendor y autoridad. Aquí, una pausa necesaria para la reflexión. Si la omnisciencia de Dios abarcaba el futuro, si él sabía que este ser perfecto se rebelaría contra él, ¿por qué no simplemente lo detuvo en el instante de su concepción? ¿Por qué dar vida a alguien que poseía el potencial para elegir la destrucción? Esta es una de las grandes preguntas que desentrañaremos más adelante. Pero por ahora, volvamos al hilo de la narración. Otro texto crucial emerge, Isaías 14, 12-15. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra,
tú que debilitabas a las naciones. Tú decías en tu corazón, subiré a los cielos, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en los confines del norte, subiré por encima de las nubes más altas, seré semejante al Altísimo. Aquí presenciamos algo impactante. Lucifer, creado en la pureza de la perfección, empezó a gestar un anhelo insidioso en su interior. No le bastaba con servir a Dios, él deseaba ser Dios. Pero espera un momento. ¿No acabamos de decir que fue creado perfecto? ¿Cómo pudo germinar una semilla de oscuridad, un deseo tan ajeno a su naturaleza original, dentro de él? Si la maldad aún no existía en el universo, ¿cómo pudo siquiera dar cabida a la idea misma de la rebelión? Este es el corazón de uno de los misterios más profundos y menos comprendidos. El mal, la oscuridad que ahora asfixia al mundo, no fue una creación de Dios. No fue algo que él diseñó. Surgió, como una erupción inesperada, desde el interior de un ser que era, por definición, perfecto. La clave para desvelar este enigma, la llave que abre esta cámara secreta de la historia cósmica, se encuentra en una sola palabra: libre albedrío. Algo que exploraremos en el siguiente acto de este drama. Ahora, visualízalo. Si hubiera sido uno de los innumerables ángeles en aquel tiempo, testigo de la radiante presencia de Lucifer, envuelto en majestad y gloria, escuchando sus palabras cuidadosamente hiladas, ¿habrías detectado la fisura, la sutil desviación de inmediato? O, a los ojos de la mayoría, sus argumentos resonaban con una lógica seductora, ¿parecían convincentes? Atesora esta idea, porque en el siguiente segmento, nos sumergiremos de lleno en el momento exacto en que el cosmos tembló, el instante en que la perfección empezó a resquebrajarse, y el primer paso hacia el abismo del mal fue dado. Hemos llegado al nudo más delicado, el momento crucial de nuestra travesía. Hasta ahora, hemos establecido un hecho asombroso: Lucifer nació perfecto, un ser de una belleza, sabiduría y poder inigualables. Pero algo se agitó en su interior, una transformación silenciosa pero catastrófica. Algo inesperado y profundamente perturbador ocurrió. El mal, esa entidad que hasta entonces no tenía existencia en el universo, de repente, cobró vida. La pregunta ardiente que nos consume es, ¿cómo? ¿Cómo un ser que habitaba en la mismísima presencia divina, bañado en pureza y gloria inmaculada, pudo descender a la corrupción más absoluta, al punto de convertirse en el enemigo acérrimo del Creador? La respuesta, a menudo subestimada, se halla en un concepto que define la esencia misma de la existencia consciente: el libre albedrío. La capacidad de elegir, de tomar decisiones genuinas, es la piedra angular para entender esta historia. Imagina, por un instante, un universo poblado por seres que solo conocen la obediencia automática, programados para seguir instrucciones sin cuestionar, sin la más mínima posibilidad de error. ¿Sería ese un universo verdaderamente perfecto? ¿O sería una ilusión grandiosa, una simulación impecable donde nadie, en realidad, elige amar, servir o ser leal por convicción genuina? La perfección de Lucifer no implicaba una imposibilidad de fallar. Lejos de ello, significaba que poseía la libertad total y absoluta para trazar su propio camino, permanecer en perfecta armonía con Dios, o desviarse por una ruta diferente. Y fue precisamente esa libertad la que abrió la puerta a lo inédito, a lo impensable. Un pensamiento ajeno, un deseo que al principio era apenas un susurro, una idea que destilaba peligro. Quizás al principio, fue solo una chispa fugaz, una pregunta inocente: ¿por qué es Dios el único que gobierna? ¿Por qué solo Él recibe toda la adoración? Pero ese pensamiento, en lugar de ser desechado, fue alimentado. Creció, tomó una forma inquietante y se transformó en un deseo ardiente, una obsesión consumidora. Lucifer empezó a dirigir su mirada hacia sí mismo. Contempló su propio esplendor, su brillo inigualable, y se maravilló, no de la fuente de donde provenía su luz, sino de sí mismo. Poco a poco, la verdad se distorsionó en su mente. En lugar de reconocer que su gloria era un mero reflejo de la luz divina, empezó a creer que su belleza, su poder y su sabiduría eran cualidades intrínsecas, autónomas, que le pertenecían por derecho propio. Y entonces, llegó el momento. La decisión que fracturaría el cosmos, la elección que cambiaría todo para siempre. Seré semejante al Altísimo. Este no fue un acto de violencia externa, no fue un crimen cometido contra otro ser. Fue el primer pecado del universo. Fue un pensamiento, un deseo que ardió en la oscuridad incipiente de su corazón, una ruptura interna y deliberada con la verdad fundamental de su existencia. El orgullo. El orgullo fue la semilla envenenada, el primer mal que surgió en el vasto lienzo de la creación divina. Pero el mal, una vez nacido, rara vez se queda confinado. No permaneció encerrado en el corazón solitario de Lucifer. Empezó a desbordarse, a filtrarse. Con su intelecto brillante y una elocuencia que podía cautivar,
Lucifer comenzó a tejer sus ideas, a sembrar la duda entre los ejércitos celestiales. Al principio, quizás, de forma sutil, casi imperceptible, planteando preguntas aparentemente inocentes, deslizando sugerencias de nuevas posibilidades. ¿Han pensado alguna vez por qué Dios retiene toda la autoridad? Si somos seres tan poderosos, ¿por qué estamos limitados? ¿Por qué no podemos tener más libertad, más control sobre nuestro propio destino? ¿Y si hubiera una forma mejor de hacer las cosas? Un orden más justo, más equitativo. La duda, esa niebla silenciosa, comenzó a extenderse. Algunos ángeles, perturbados, comenzaron a cuestionar el orden establecido. Otros, seducidos por la lógica retorcida y las promesas veladas, empezaron a simpatizar con sus palabras. Poco a poco, una grieta se abrió en la armonía perfecta del cielo, una fisura que amenazaba con desmoronar la unidad celestial. Pero algo curioso, algo asombroso, sucedió en aquel momento crítico. Dios no intervino de inmediato. No pulverizó a Lucifer en el instante en que la primera chispa de orgullo se encendió en su mente. No lo silenció en el primer momento en que sus palabras persuasivas empezaron a envenenar las mentes de otros seres. Piénsalo. Dios, con una sola orden, podría haberlo borrado de la existencia. Podría haber aplastado la rebelión en su cuna, antes de que tuviera tiempo de manifestarse. Pero no lo hizo. ¿Por qué esa aparente inacción? La razón es profunda. Si Dios simplemente hubiera destruido a Lucifer antes de que sus planes perversos salieran a la luz, el resto de los ángeles, y más tarde el universo entero, podrían haber quedado con una sombra de duda. Podría haber parecido que Dios tenía algo que ocultar. Podría haber parecido que los argumentos de Lucifer, por descabellados que fueran, tenían una pizca de verdad, y que Dios, por miedo a perder el control, lo había eliminado sin ofrecer una explicación convincente, sin permitir que las consecuencias se vieran con claridad. La confianza, el fundamento mismo del gobierno divino, se habría visto erosionada. El miedo habría ocupado el lugar sagrado que solo el amor podía llenar. Era una necesidad cósmica. Era imprescindible que la elección de Lucifer, su decisión de separarse de la fuente de vida y verdad, llegara hasta sus últimas y horribles consecuencias. Solo así, todos los seres conscientes del universo, sin la más mínima sombra de duda, podrían comprender lo que sucede cuando alguien se desvía del camino de la verdad, lo que ocurre cuando alguien, en un acto supremo de egoísmo, se coloca a sí mismo en el centro de todo, rechazando la mismísima fuente de vida y existencia. Y así, Lucifer cruzó un umbral invisible, un punto de no retorno. Ya no era solo un ángel que cuestionaba, se había transformado en un adversario declarado, en un acusador implacable. Y su influencia, como un veneno que se propaga, no se detuvo. Porque cuando el mal nace, su naturaleza es expandirse, crecer, devorar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Lo que comenzó como un pensamiento solitario se convirtió en una revolución. Lo que era solo orgullo interno se metamorfoseó en una guerra cósmica que sacudió los cimientos del universo. Y es en este punto, con el cielo en conmoción, cuando la historia da un giro decisivo. Una batalla que definiría el destino del universo estaba a punto de estallar. Pero, ¿qué sucedió exactamente cuando Dios finalmente confrontó a este ser que una vez fue la luz del alba? ¿Cómo fue sofocada esta rebelión sin precedentes? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esta confrontación divina? Estas son las preguntas que nos transportan a uno de los momentos más dramáticos y trascendentales de la historia de la creación, y es precisamente eso lo que presenciaremos a continuación. El conflicto celestial había alcanzado su clímax. Lucifer, ahora despojado de su nombre luminoso, transformado en Satanás, el adversario, ya no se limitaba a alimentar pensamientos oscuros en secreto. Se había alzado abiertamente contra el propio Creador, arrastrando consigo a una parte significativa de las huestes angelicales. Aquellos que un día caminaron en la gloria y la luz pura, ahora estaban contaminados por un deseo peligroso y corrosivo, la independencia total, un poder absoluto sin restricciones, una libertad que no reconocía límites. Pero, ¿existe realmente una libertad sin límites, una autonomía absoluta? O, al intentar forjar su propio reino, Satanás no hizo más que encadenarse a una nueva y más profunda forma de esclavitud, la esclavitud de su propio ego y oscuridad. La batalla en las alturas era inevitable, un choque de voluntades y de principios. En Apocalipsis 12, 7-9, leemos el relato vívido: hubo guerra en los cielos. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchó el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta no fue solo una batalla de ideas o filosofías, fue una batalla real,
un conflicto de poder titánico entre los ejércitos leales del cielo y las fuerzas rebeldes. Al final, la luz prevaleció sobre la oscuridad. Satanás y sus ángeles fueron derrotados de manera decisiva y expulsados del reino celestial. Fueron arrojados, exiliados, a la tierra. Y fue aquí, en nuestro propio mundo, donde la historia dio un giro aún más trágico y complejo. Porque si el mal, si el adversario mismo, había sido vencido en el cielo, ¿por qué no fue simplemente aniquilado en ese mismo instante? ¿Por qué Satanás fue enviado a nuestro mundo, a este nuevo y hermoso planeta, en lugar de ser borrado de la existencia para siempre? La respuesta a esta pregunta nos lleva al núcleo de nuestra propia razón de ser, al propósito mismo de la existencia humana. Todo el universo observaba. Cada ser inteligente en la vasta creación estaba atento al desenlace de este drama cósmico. Si Dios simplemente hubiera destruido a Satanás en el primer acto de su rebelión, habría silenciado una voz de oposición, sí, pero no habría resuelto la cuestión fundamental que había sido planteada en las cortes celestiales. ¿Era justo que solo Dios gobernara con autoridad absoluta? ¿Era legítima su autoridad, o había una forma mejor, como sugería el rebelde? El mal, en su forma más pura, necesitaba la oportunidad de revelarse por completo, de desplegar su verdadera naturaleza y sus consecuencias devastadoras. Era necesario que todos, sin excepción, pudieran ver con sus propios ojos el fruto podrido de una existencia separada de Dios, de una vida basada en el egoísmo y la rebelión. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Satanás posó su mirada envidiosa sobre la humanidad recién creada. El escenario estaba perfectamente dispuesto. Dios había dado a luz un nuevo mundo, una joya de perfección y armonía, un planeta donde la vida florecía en una explosión de color y vitalidad. Y en el centro de esta nueva creación, dos seres fueron formados, no como criaturas comunes, sino a su propia imagen y semejanza, Adán y Eva. Ellos portaban dentro de sí la esencia misma del Creador, la capacidad de pensar, de sentir emociones profundas y, lo más crucial, la capacidad divina de elegir. Y fue precisamente en esa asombrosa libertad donde Satanás, el eterno adversario, encontró su punto débil, su oportunidad. Al igual que había operado en las alturas celestiales, no se presentó con poder imponente ni reveló su verdadera identidad como enemigo. En cambio, desplegó el arma que había perfeccionado hasta la maestría, la duda. Adoptando la forma de una serpiente, un símbolo antiguo de astucia y engaño, se acercó a Eva con una pregunta aparentemente inofensiva, una simple semilla de incertidumbre: ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Con esta frase, cargada de implicaciones, plantó la primera semilla de la corrupción en suelo humano. Sabía que no necesitaba forzar nada, no necesitaba usar la fuerza bruta. Su único objetivo era hacer que Eva cuestionara la palabra de Dios, que abriera una pequeña grieta en su confianza, que diera espacio a la duda venenosa. Luego, la tentación directa, el eco de su propia caída: el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Esa era la misma promesa envenenada que había destrozado su propia existencia. Él había caído en el abismo por anhelar ser como Dios, por usurpar el lugar que no le correspondía, y ahora ofrecía esa misma tentación, ese mismo cebo mortal, a la humanidad. En esencia, les estaba susurrando al oído: ¿por qué someterse? ¿Por qué vivir bajo las reglas de otro? ¿Por qué no tomar el control de vuestro propio destino? Podéis ser más de lo que sois, podéis ser vuestros propios dioses. El momento en que Eva extendió la mano y mordió el fruto prohibido no fue solo un simple acto de desobediencia alimentaria. Fue el instante sísmico en que algo fundamental cambió dentro de la humanidad. Se trató de un acto deliberado de transferir su confianza, su lealtad más profunda, de Dios hacia sí misma. Se trató de declarar un nuevo estándar para su propia existencia, de arrogarse el derecho de decidir por cuenta propia qué era correcto y qué era incorrecto, independientemente de la voz divina. Y ese, precisamente ese, fue el mismo error trágico que había precipitado la caída de Lucifer. El pecado de Adán y Eva, por lo tanto, fue mucho más que una mera transgresión de una regla. Fue una ruptura de confianza, un acto de independencia que rompió la conexión vital con la fuente de la vida. Y con esa elección, algo terrible ocurrió. La humanidad se desconectó, como una rama cortada de su árbol. Fue en ese momento sombrío cuando el mal encontró un nuevo hogar, no solo en el cosmos, sino en el corazón mismo de la creación terrestre. El mismo veneno que había corrompido a Lucifer, esa mezcla de orgullo, egoísmo y deseo de autonomía, ahora se extendió, como una plaga invisible, entre los seres humanos. Lo que comenzó con una sola decisión fatídica se multiplicó y ramificó a lo largo de las generaciones. El orgullo se arraigó, la envidia floreció, la violencia estalló, el deseo de poder y dominio se convirtió en la fuerza impulsora. Todo surgió de la misma raíz envenenada. Y cuanto más se alejaba la humanidad de su Creador,
Cuanto más profunda se hacía la brecha, más se intensificaba la oscuridad. Se libraron guerras sangrientas, imperios grandiosos se alzaron solo para caer en ruinas, la sangre de inocentes fue derramada innumerables veces a lo largo de la historia. Todo, porque la humanidad había elegido un camino separado, una existencia divorciada de la verdad divina. Pero hay una capa aún más profunda, un matiz más desgarrador en esta narrativa cósmica. Si Dios, en su infinita sabiduría y presciencia, sabía que todo este sufrimiento, toda esta tragedia, ocurriría, ¿por qué simplemente no lo impidió? ¿Por qué no erigió barreras infranqueables alrededor del jardín del Edén para garantizar que Adán y Eva nunca, jamás, pudieran caer en la trampa? La respuesta resuena, un eco de la misma verdad que envolvía la rebelión de Satanás. El amor verdadero, genuino y desinteresado, solo puede florecer en un ambiente donde existe la libertad de elegir. Dios no anhelaba tener esclavos, seres programados para obedecer ciegamente. Él deseaba hijos, seres que eligieran amarlo, que eligieran confiar en Él, no por compulsión, sino por convicción, por admiración genuina. Si Dios hubiera diseñado a la humanidad con un código genético que les hiciera incapaces de errar, incapaces de desviarse, lo que habría quedado en el Edén no sería una relación auténtica, sino una simulación impecable de amor, hermosa en apariencia, pero vacía de la esencia misma de la elección libre. La gran tragedia de la caída de la humanidad no fue solo la pérdida del paraíso, la expulsión del Edén. Fue, en un nivel más profundo, la pérdida de su verdadera identidad, de su propósito original. Creados a imagen de Dios, los seres humanos ahora se encontraban atrapados en un ciclo implacable de destrucción, alienados de la presencia que les daba vida, desgarrados internamente. Y Satanás, el adversario, había logrado su objetivo más siniestro. No solo había sembrado la discordia y traído la destrucción a las esferas celestiales, sino que ahora había extendido su reino de oscuridad a la tierra, a la joya de la nueva creación. Y como si eso no fuera suficiente, su ambición iba más allá. Quería convencer a la humanidad, a esas criaturas caídas, de que el verdadero culpable de todo este sufrimiento, de todo este caos, era Dios mismo. ¿Cuántas veces, a lo largo de los siglos, hemos escuchado el lamento humano, la pregunta cargada de dolor, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Esa pregunta, en realidad, es el eco distorsionado, el reflejo persistente de la misma mentira primordial que Satanás susurró al principio. Él acusó a Dios de ser injusto, de ser un tirano temeroso de perder su control, y ahora trabaja incansablemente para que la humanidad lo vea con los mismos ojos, empañados por la desconfianza. El mal que él mismo ingenió y desató se convierte, irónicamente, en su principal argumento en contra del Creador. Y así, generación tras generación, miles de millones de personas se alejan de Dios, no solo por el peso de sus propios pecados, sino porque han llegado a creer la mentira, a pensar que Él no es digno de confianza, que es indiferente o cruel. Pero esta historia, por oscura que parezca, aún no ha llegado a su capítulo final. Si el mal entró en el mundo a través de una elección, a través del ejercicio de la libertad, ¿sería posible que hubiera un camino para revertir esta tragedia? ¿Habría una forma de restaurar lo que se perdió en aquel fatídico jardín? ¿O estamos, la humanidad entera, condenados para siempre a vivir bajo la sombra asfixiante de esta oscuridad autoinfligida? ¿Qué hizo Dios, el soberano del universo, para confrontar esta calamidad cósmica, para reparar esta ruptura abisal? Las respuestas a estas preguntas lo cambian todo. Porque si existe una solución para el mal, para el sufrimiento, para la separación, entonces, a pesar de todo, hay esperanza. Y es precisamente esa esperanza la que desvelaremos en el siguiente punto. Después de todo lo que hemos contemplado, la rebelión en las cumbres celestiales, la desgarradora caída de la humanidad en el Edén, la propagación implacable del mal por todo el mundo, la pregunta persiste, ineludible, clamando en el corazón de cada alma. ¿Por qué, o por qué, Dios permitió que todo esto sucediera? Si Él es el soberano absoluto, si su conocimiento abarca la totalidad del tiempo y el espacio, ¿no podría haber tejido un destino diferente, evitando esta catástrofe antes de que siquiera comenzara? Y ahora que el mal ha echado raíces tan profundas, tan dolorosas, ¿qué piensa hacer el arquitecto del universo? ¿Estamos confinados a un ciclo perpetuo de sufrimiento y desolación, o existe, grabada en el tapiz del tiempo, un plan audaz para restaurarlo todo, para sanar las heridas del cosmos? La verdad es que, desde el momento mismo en que el pecado, como una plaga, entró en el mundo, Dios ya había orquestado un camino, una estrategia divina para redimir su creación caída. Pero este plan no sería una solución rápida, un decreto forzado que anulara la libertad y el aprendizaje. Sería, en cambio, una estrategia maestra diseñada para revelar la verdad en su máxima pureza y desenmascarar, de una vez por todas, las mentiras retorcidas de Satanás. El Creador no estaba meramente interesado en borrar las consecuencias superficiales del pecado,
su propósito era abordar el problema desde su raíz misma, desde el corazón del orgullo y la desconfianza. Para lograr esto, era esencial que todo el universo, sin excepción, llegara a comprender, más allá de toda duda, lo que realmente ocurre, el fruto inevitable que se recoge, cuando un ser elige deliberadamente vivir separado de Dios, la fuente de toda bondad y vida. Si en el cielo, Satanás había sembrado la duda y levantado cuestionamientos sobre la justicia, el amor y la autoridad de Dios, la tierra, este planeta herido, se convirtió en el vasto escenario donde todas esas preguntas encontrarían sus respuestas, no en la teoría, sino en la cruda realidad de la experiencia. Aquí, en la lucha diaria entre la luz y la oscuridad que define la existencia humana, cada ser tiene la oportunidad dolorosa pero invaluable de ver con sus propios ojos la verdadera naturaleza de un mundo gobernado por el egoísmo desenfrenado y la rebelión contra lo divino. El sufrimiento que nos abate, el dolor que nos consume, la injusticia que nos indigna y la muerte que nos arrebata a nuestros seres queridos, estas no son creaciones de Dios. Son el resultado amargo e inevitable de la separación de Él, de la desconexión de la fuente de vida y orden. El Señor no nos condenó a vivir en esta realidad fracturada, permitió que enfrentáramos las consecuencias directas y dolorosas de nuestras propias elecciones y las elecciones de nuestros antepasados para que pudiéramos ver la verdad, despojada de todo engaño, por nosotros mismos. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, Dios nunca abandonó su creación. Desde las ruinas del Edén, resonó una promesa, un eco de esperanza, de que habría un camino, una forma de restaurar lo que se había perdido, de sanar lo que se había roto. Y ese camino vendría a través de algo que ninguna mente angelical o humana podría haber previsto en su totalidad. El propio creador del universo se convertiría en parte de su creación. Él, el infinito, entraría en el mundo finito, un mundo corrompido y herido por el pecado, y enfrentaría directamente a las fuerzas del mal, al adversario que había traído la ruina. La venida de Jesucristo al mundo no fue simplemente el nacimiento de un gran líder espiritual, un profeta sabio o un maestro moral. Fue el momento más crucial y asombroso de toda la historia cósmica. El propio Dios, el Yo Soy, tomando forma humana, haciéndose vulnerable, para vivir entre nosotros, para compartir nuestra realidad, para sentir nuestros dolores. Pero, ¿por qué este camino? Si Él es todopoderoso, ¿por qué no simplemente dictar el fin del pecado con una palabra, destruir a Satanás en un instante de poder abrumador? La respuesta reside en el método mismo que Dios eligió para lidiar con la rebelión, con la mentira. Él no desea simplemente eliminar el mal por la fuerza bruta, suprimiendo una voz de disidencia. Él desea derrotarlo de la manera más completa y convincente, revelando la verdad en toda su majestad y bondad, contrastándola con la fealdad intrínseca del mal. Satanás había construido su rebelión, su imperio de mentiras, sobre acusaciones constantes contra el carácter de Dios. Intentó persuadir a los ángeles en el cielo y a la humanidad en la tierra de que Dios era un tirano egoísta que imponía reglas arbitrarias solo para aferrarse a su propio poder, que su justicia era excesivamente severa y su autoridad, opresiva e injusta. Entonces, en un acto de humildad que desafía la lógica cósmica, Dios hizo lo inesperado. Se humilló a sí mismo, descendió desde el trono de la gloria hasta el nivel de su propia creación. Se volvió vulnerable. Experimentó el hambre, la sed, el cansancio, la traición. Sintió los mismos dolores, las mismas angustias que nosotros sentimos en nuestra existencia caída. Y en el punto culminante de este plan divino, hizo algo aún más asombroso, algo que conmocionó al universo entero, permitió ser rechazado por su propia creación, permitió ser torturado, ridiculizado y finalmente, asesinado. La cruz de Cristo no fue, como muchos podrían pensar, simplemente un castigo injusto infligido a un hombre inocente. Fue la demostración definitiva, la prueba irrefutable, de la diferencia abismal entre el carácter de Dios y el carácter de Satanás. Mientras Satanás buscaba incesantemente la exaltación propia, el dominio absoluto, la usurpación del trono, Cristo eligió el camino opuesto, el camino de la humildad radical y el sacrificio supremo. Mientras el enemigo engañaba, manipulaba y destruía para obtener poder, Jesús ofreció a sí mismo, su propia vida, para rescatar a aquellos que estaban perdidos en las garras del pecado y la muerte. Y fue precisamente en ese momento de aparente debilidad, en la humillación de la cruz, donde se conquistó la victoria más grande de toda la historia. Lo que a los ojos del universo observador parecía una derrota aplastante, la muerte del Hijo de Dios, Jesús, en la cruz, fue en realidad el golpe mortal, el jaque mate cósmico contra las fuerzas del mal. Satanás, el acusador perpetuo, fue desenmascarado ante cada ser inteligente en el universo. Él, que había acusado a Dios de ser injusto y cruel, ahora se encontraba en el papel espantoso del asesino del propio Creador que se había hecho hombre. El pecado, expuesto en su forma más horrenda y cruel, había alcanzado su clímax, mostrando su verdadera naturaleza destructiva. Y fue en ese instante crítico cuando Dios revirtió toda la tragedia.
Resucitando de entre los muertos al tercer día, demostró al universo entero que ni siquiera la muerte, el último enemigo del hombre, podía derrotarlo. La vida, la verdad y el amor habían triunfado sobre la oscuridad, la mentira y la destrucción. Pero si la cruz representó la victoria decisiva sobre el pecado, sobre el poder de Satanás, ¿por qué el mal sigue existiendo en el mundo hoy? Si Jesús ya venció en el Calvario, ¿por qué todavía hay sufrimiento, dolor e injusticia que desgarra nuestro planeta? La respuesta a esta pregunta crucial reside en un hecho fundamental: el juicio final de Dios aún no ha llegado a su conclusión. La cruz, sin duda, derrotó a Satanás y al poder del pecado. Pero el tiempo, en su misericordia, se ha extendido, se ha prolongado, para que cada ser humano que ha vivido o vivirá tenga la oportunidad real y genuina de decidir de qué lado quiere estar en este conflicto cósmico. Dios no desea que nadie se pierda, que nadie perezca en la oscuridad, sin haber tenido la oportunidad clara y convincente de conocer la verdad, de ver el contraste entre el amor divino y la destructividad del mal. Es por esta razón suprema que, incluso después de la gloriosa resurrección de Cristo, el mundo continúa su curso, la historia sigue desplegándose, dando a cada persona en cada rincón del planeta la oportunidad inestimable de elegir conscientemente entre el camino de la vida y el camino de la muerte, entre la verdad liberadora y la mentira esclavizadora. Pero este tiempo de decisión, de gracia, está llegando a su fin. La Biblia habla con claridad inconfundible de un día final, un día de ajuste de cuentas cósmico. Se acerca un día en que el mal, en todas sus formas, será completamente erradicado del universo para siempre. Habrá un juicio, una rendición de cuentas definitiva, donde cada elección hecha, cada pensamiento albergado, cada acción tomada será revelada a la luz de la verdad divina. Y cada ser consciente recibirá el resultado inevitable de lo que eligió seguir, de la lealtad que manifestó con su vida. Dios no solo salvará y redimirá a aquellos que depositaron su confianza en Él, en su carácter y su plan, Él establecerá un nuevo cielo y una nueva tierra, un universo renovado, donde el mal, en su esencia, ya no podrá existir, donde la oscuridad no tendrá cabida. Apocalipsis 21:4 nos regala una visión de una belleza y una esperanza indescriptibles. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El plan eterno de Dios nunca fue simplemente castigar el mal por el simple hecho de castigar. Su propósito más profundo y grandioso es restaurar lo que se perdió, sanar la creación, devolverla a su estado original, pero con una comprensión más profunda, forjada en la experiencia. El mal, esa sombra que ha asfixiado el universo, tuvo un comienzo trágico, pero también tendrá un final definitivo. Satanás, el adversario, y aquellos que en pleno ejercicio de su libertad decidieron seguir su camino de rebelión y egoísmo, serán destruidos. Esto no ocurrirá porque Dios sea vengativo o cruel, sino porque el pecado, la semilla de la corrupción y la destrucción, simplemente no podrá existir en un universo restaurado, en un cosmos donde la armonía y la verdad prevalecen absolutamente. Dios, en su infinita sabiduría, no puede permitir que este ciclo doloroso y destructivo se repita jamás. Y por eso, en el día final, el mal será erradicado, cortado de raíz, para siempre. Ahora, la gran pregunta que pende en el aire, la pregunta que nos concierne a cada uno de nosotros individualmente, es: ¿dónde nos situamos nosotros, tú y yo, en medio de esta saga cósmica, de este drama universal? Si hay un conflicto titánico que se libra en las esferas invisibles, un conflicto entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, si hay, de hecho, un camino que conduce a la vida plena y eterna, y otro camino que lleva a la destrucción y el vacío, ¿qué elección estamos haciendo tú y yo, en este preciso instante, con nuestras vidas, con nuestras decisiones diarias? Porque, al final, esta no es solo la historia lejana de Satanás, ni es solo la historia incomprensible de Dios actuando en el cosmos. Esta es, de una forma visceral y personal, también nuestra historia. El mal no es una reliquia del pasado, una fuerza que solo operó en los albores del tiempo. Sigue vivo, activo, desplegando sus estrategias insidiosas en nuestro mundo hoy, susurrando mentiras, sembrando discordia, tratando de influenciar cada pensamiento, cada deseo, cada decisión que tomamos. Y lo que nos queda a nosotros, las criaturas hechas a imagen de Dios en este escenario de la historia, es la decisión fundamental de a quien entregaremos nuestra lealtad más profunda, en quien depositaremos nuestra confianza. Pero esto nos lleva a una reflexión final, a una pregunta que exige una respuesta que trasciende la comprensión superficial. Si Dios está preparando un nuevo mundo, un universo purificado donde el mal, en su totalidad, será eliminado, ¿cómo podemos estar absolutamente seguros de que no habrá una nueva rebelión? ¿Cómo podemos confiar, con certeza inquebrantable, en que el ciclo del pecado, de la duda y la rebelión, no se repetirá en ese futuro glorioso? ¿Qué impedirá que, en algún eón distante, otra criatura libre cuestione su soberanía, si incluso Lucifer, creado perfecto, eligió ese camino? Esta es una cuestión fundamental,
el último gran enigma de esta historia. Y la respuesta nos revela el verdadero y profundo propósito de todo lo que ha sucedido hasta ahora. En el punto final de nuestro viaje, veremos cómo Dios, de una manera que solo Él podría concebir, garantiza que el universo restaurado nunca, jamás, tendrá que enfrentar la amenaza del mal nuevamente. Porque si hay algo que muy pocos comprenden verdaderamente, es que la historia de la redención, de la salvación, no se trata solo de poner fin al pecado. Se trata, en su esencia más pura, de asegurarse de que nunca, bajo ninguna circunstancia, regrese. Hemos llegado al puerto, al final de este viaje a través de las raíces de la oscuridad y la promesa de la luz. Y ahora, la pregunta más crucial, la que ha flotado en el aire, exige ser respondida con claridad. Si Dios, en su poder absoluto, derrotará al mal de manera definitiva y creará un universo completamente nuevo, donde la sombra de la oscuridad no tendrá existencia, ¿cómo podemos tener la absoluta certeza, la garantía cósmica, de que este ciclo desgarrador de rebelión nunca volverá a ocurrir? Después de todo, recordemos, Lucifer era un ser creado perfecto, sin defecto inherente, sin inclinación innata al error. Y a pesar de esa perfección, eligió, libremente, el camino de la rebelión, de la separación. Si en el futuro, en la magnificencia de la recreación divina, Dios da vida a todas las cosas, ¿qué barrera, qué fuerza, impedirá que surja una nueva revuelta, que otra criatura dotada de libre albedrío cuestione su soberanía, abriendo la puerta para que todo este doloroso drama comience de nuevo? La respuesta, sorprendente en su sencillez, reside en el proceso mismo por el cual la humanidad y el universo, a lo largo de la historia, han atravesado. El mal no fue, no es, un simple error de diseño o un accidente cósmico que surgió de la nada. Fue, y sigue siendo, una consecuencia directa y amarga del ejercicio de la libertad, de la capacidad, a menudo mal utilizada, de elegir. Pero ahora, después de todo lo que ha sucedido, después de siglos, milenios de sufrimiento, de observar las consecuencias desgarradoras del pecado desplegarse en la historia, cada ser creado, en cada rincón del universo, habrá visto, habrá experimentado en lo más profundo de su ser, y habrá comprendido de manera incuestionable la verdadera, la horrenda naturaleza del pecado. En el nuevo mundo, la prevención del mal no será simplemente una prohibición impuesta externamente, una regla que se sigue por temor al castigo. Será, en cambio, una comprensión total y profunda de sus consecuencias inevitables y destructivas. Piensa en la aterradora realidad de un incendio devastador. Una vez que has presenciado las llamas voraces consumirlo todo a su alrededor, una vez que has sentido el calor infernal devorar cada cosa a su paso, nunca, jamás, volverás a jugar con fuego de la misma manera descuidada. La historia de la humanidad, la tragedia de la rebelión de Satanás, las guerras que han desgarrado la tierra, el sufrimiento que ha inundado el corazón de cada generación, el dolor incesante, la omnipresencia de la muerte, todo ello servirá como un testimonio eterno, inmutable, para todo el universo. Dios no solo destruirá el pecado en su forma física y existencial, sino que permitirá que su memoria, la comprensión de sus horribles consecuencias, sirva como un recordatorio perpetuo, grabado a fuego en la conciencia cósmica, de que alejarse de él, la fuente de la vida, conduce inevitablemente a la destrucción, al vacío, a la nada. Y aquí reside una verdad que a muchos se les escapa. Dios, en su poder infinito, podría haber optado por borrar simplemente la historia dolorosa del pecado, haber pasado una página en blanco, haber reiniciado todo desde cero, como si nada hubiera ocurrido. Pero él eligió un camino diferente, un camino que requirió paciencia infinita y sacrificio. Permitió que la historia siguiera su curso completo para que cada ser en el universo tuviera la oportunidad clara, innegable, de ver y comprender la diferencia abismal entre vivir en comunión íntima y armoniosa con él, y vivir en rebelión, en separación, centrado en el egoísmo. El amor verdadero, no puede ser impuesto por la fuerza. La confianza, la lealtad genuina, no puede ser obligada. Y es por eso que, al final, aquellos que sean salvos, que habiten en ese nuevo mundo de luz y paz, no estarán allí por miedo a un castigo o por una obligación impuesta. Estarán allí porque habrán comprendido, con todo su ser, con cada fibra de su existencia, que Dios es la única y verdadera fuente de vida, de gozo, de propósito, y que lejos de Él, separado de su presencia vital, no hay nada más que vacío, oscuridad y muerte. El nuevo mundo que Dios promete, esa realidad que nos aguarda, no será simplemente un lugar donde no exista el sufrimiento o el dolor. Será, fundamentalmente, un lugar donde cada habitante, sea ángel o ser humano redimido, habrá pasado por la gran prueba de la historia, habrá visto la manifestación completa del mal, y por decisión propia, con una comprensión profunda y forjada en la experiencia, elegirá, libre y gozosamente, permanecer en perfecta armonía con Dios para siempre. La libertad, ese don precioso que inició el drama, aún existirá en ese universo restaurado. Pero ya no habrá lugar para la duda, para el susurro de la mentira,
para el espacio de cuestionamiento sobre la justicia divina o el carácter del Creador. Cada ángel, cada ser humano que haya sido redimido, habrá sido testigo del desarrollo completo de la historia del mal, desde su origen en la mente de un querubín perfecto hasta su culminación en la cruz y su erradicación final. Y sabrán, más allá de toda sombra de duda, que no existe un camino mejor, más seguro, más pleno, que el camino de Dios. Y ahora, volvemos a nosotros. Esta no es solo una historia cósmica distante, un relato abstracto que ocurrió en los anales del tiempo. Estamos, tú y yo, inmersos, viviendo activamente en medio de este conflicto. Cada elección que hacemos hoy, cada pensamiento que decidimos albergar en nuestra mente, cada acción que llevamos a cabo, todo ello, de una forma u otra, refleja de qué lado de esta batalla estamos. La humanidad aún vive bajo el peso, bajo las dolorosas consecuencias del pecado y la elección primordial. Pero también tiene ante sí una promesa resplandeciente, la garantía de que un día, todo será restaurado, sanado, hecho nuevo. La pregunta crucial, la que resuena en el centro de nuestra existencia, es, ¿queremos formar parte de este nuevo mundo que Dios está preparando? Él, el Creador, no obligará a nadie a estar con Él, no forzará a ninguna criatura a creer, a confiar o a seguirlo. El amor no fuerza, pero Él invita. Nos extiende la mano. Nos da la oportunidad de mirar la historia, de analizar la evidencia que se despliega ante nuestros ojos, de comprender la verdadera y destructiva naturaleza del mal, y entonces, basándonos en esa comprensión y en la revelación de su carácter en Cristo, decidir. El libre albedrío, ese don asombroso que nos fue otorgado desde el principio, sigue activo, operando en nuestras vidas en cada momento. Y cada uno de nosotros, conscientemente o no, está ejerciendo ese poder de elección constantemente. Lo que hagamos con esa libertad, la dirección que elijamos, determinará nuestro destino eterno. El mal tuvo un comienzo. Pero, gracias a Dios, también tendrá un fin. Satanás, el adversario, no reinará para siempre. El dolor que hoy nos agobia no existirá eternamente. La injusticia que presenciamos no será la realidad final del universo. Pero hasta que llegue ese glorioso día, hasta que el plan de restauración se complete en su totalidad, cada uno de nosotros debe tomar una decisión. ¿Seguiremos cayendo en la misma mentira antigua que Satanás ha usado desde el Edén, la mentira de la independencia egoísta y la desconfianza en Dios? ¿O reconoceremos, con humildad y asombro, que Dios siempre tuvo razón, que su camino es el camino de la vida, la verdad y la plenitud? La historia del universo aún se está escribiendo en parte, pero nuestra decisión personal, el rumbo de nuestra propia historia individual, puede tomarse ahora mismo. La única pregunta que queda, la única que verdaderamente importa, es, ¿cuál será tu elección?